Entrevistas La Comuna, un espacio donde daremos a conocer los hechos más relevantes de la región y el mundo, de voz de sus protagonistas. A todas las víctimas del conflicto. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Y aquí acudimos dispuestos a lograr una salida política. El uso de la violencia en este caso no está de ninguna manera justificado contra una población civil desarmada, pero bueno, ha llamado la atención hacia lo que está pasando en la Franja de Gaza. Gobiernos de países occidentales hayan tomado decisiones de intervenir en Siria que han tenido consecuencias dramáticas para Siria, ¿no? Desde el punto de vista de la gente que ha muerto, la destrucción que se ha provocado, etcétera, ¿no? En exclusiva, Pablo Beltrán, jefe de diálogos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, estará respondiendo los interrogantes del pueblo, solo por Entrevistas La Comuna. Saludos a nuestra audiencia. Hoy estamos aquí para entrevistar a Pablo Beltrán, comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y negociador en las mesas de diálogo que han tenido lugar hasta hace poco en La Habana, Cuba. Israel Ramírez Pineda, conocido como Pablo Beltrán, estudió Ingeniería de Petróleos y en los años 70 se vincula al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, primero como guerrillero urbano y después en la guerrilla rural. Entra como miembro del Comando Central y después es propuesto para las negociaciones de estas mesas de diálogo. Buenas, Pablo. Buenas tardes, Carmen. A usted y a toda su audiencia, y con mucho gusto acá a su disposición. Bien, para empezar, me gustaría que nos situases un poco al respecto de cómo se inician esas mesas de diálogo y en el contexto en el que se desarrollan, y también sabiendo que no es la primera vez se intenta llegar a un acuerdo para una solución pacífica para Colombia, que pasa, por supuesto, por mucho más que una paz armada. Pero, ¿cómo se inician estas mesas de diálogo? Precisamente estamos cumpliendo 30 años desde que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia decidió que iba a buscar una salida política del conflicto armado interno. Esa decisión la tomó el ELN en 1989. Después ha habido varias mesas de diálogo con todos los gobiernos y ahora, en la que estamos ahora, se comenzó en 2012 con el gobierno de Santos. Se comenzó al tiempo con nosotros y con las FARC. Las FARC fueron más rápido, lograron un acuerdo final terminando 2016 y nosotros también en 2016, en marzo, concluimos lo que llamamos la redacción de la agenda de negociaciones. Esa redacción terminó exactamente hace 3 años, en marzo de 2016. Después de que se pactó la agenda, el mismo presidente Santos dijo que esa agenda era más de la mitad del acuerdo. Bueno, eso es un decir, porque después distintos sectores, los más refractarios a estas salidas de paz, colocaron muchos inconvenientes y obstáculos, y eso llevó a que propiamente esta mesa de conversaciones comenzara en Quito en febrero de 2017 y terminó aquí en La Habana el 1 de agosto del año anterior. Se logró desarrollar una parte del primer punto de la agenda, se hicieron unos desarrollos muy importantes, sobre todo, lo voy a mencionar 3. Primero, por primera vez el ELN pactó y cumplió un cese bilateral al fuego, que duró 101 días, fue paralelo a la venida del Papa Francisco. Eso es inédito, nosotros nunca habíamos hecho eso, y todo lo que nos comprometimos en ese cese bilateral lo cumplimos 100%. Un segundo elemento, la agenda, el corazón de esa agenda es
la participación de la sociedad. Entonces, a finales del 2017, se hicieron una serie de eventos en Bogotá, donde buena parte de la delegación de diálogo del ELN estuvo junto con la delegación del gobierno de Santos, y se le preguntó a miles de personas en Colombia por dónde encauzar el proceso de paz, sobre todo a partir de que la sociedad colombiana debe ser protagónica en ese proceso. Es una especie de encuesta personal con muchos sectores en Colombia. Eso duró varias semanas en Bogotá y fue un ejercicio muy importante. Y un tercer elemento que logramos avanzar en dijéramos, fase pública de diálogos fue con varias regiones comenzar a estructurar unos acuerdos humanitarios regionales para Nariño, para el Chocó, que quedaron a mitad de camino porque quedaron firmados, pero al irse Santos, este gobierno, todo lo que firmó Santos no le vale, no lo reconoce, y quedamos en un punto en que estamos reclamando que lo que se logró avanzar con Santos no se echa al cesto de la basura, de construyamos sobre lo construido y que de verdad no se interrumpan estas conversaciones, las nuestras, y que por supuesto todos los acuerdos de paz con la FARC ni los vuelvan nada, trizas decimos en Colombia, ni los devuelvan ni los desconozcan. Entonces hoy en Colombia hay un gran clamor por la continuidad del proceso de paz y se ha formado una especie de Frente Nacional por la Paz que tiene muy cuestionado a los seguidores del expresidente Uribe, que son los que quieren hacer trizas la paz. Eso es así muy rápido, dónde están los avances y los dolores de este proceso de paz. Muchas gracias. En ese sentido, de ese cambio de gobierno, pero anteriormente a eso, dentro del desarrollo de los diálogos con Santos, también hubo algún que otro problema que no se acababa de resolver. Recuerdo que también hubo incluso un paro armado el año pasado, por febrero, creo recordar. O sea que también había unos problemas previos que no se acababan de resolver ni anteriormente a Uribe, perdón, a Duque. Sí. Sí. Para ser sincero, esto de las negociaciones de paz es como el amor, como un baile, se necesitan dos. Nosotros podemos querer, pero si la élite colombiana no quiere, pues no hay proceso. Le voy a colocar una anécdota. La primera delegación que enviamos del ELN a hablar con Santos en agosto de 2012, lo que recibió fue unas condiciones de parte de Santos. Condición 1, que este diálogo se haga de manera directa. Condición 2, que se haga fuera de Colombia. Y condición 3, que se haga en medio del conflicto. Entonces Santos nos preguntó, ¿les gusta así? ¿Sí o no? Pues nosotros dijimos, no nos gusta, pero queremos iniciar el proceso. Entonces aceptamos que se hicieran las conversaciones en medio del desarrollo del conflicto. Entonces, ellos fueron los que pusieron la condición. Entonces, a mediados de 2017, con ocasión de la venida del Papa Francisco, nosotros insistimos, porque nosotros llevamos la iniciativa en eso, hasta que convencimos al gobierno de Santos que era un buen paso para la paz seguir desarrollando las conversaciones en medio de un cese bilateral. Eso fue una experiencia muy positiva, inédita, y después terminó ese cese, que terminó a principios de 2018, y de ahí para acá, pues las conversaciones siguieron hasta agosto, y en medio de esas conversaciones, pues siguieron habiendo confrontaciones, a nosotros nos siguieron bombardeando, en julio nos detuvieron un comandante que estaba desarmado y lo asesinaron, estaba sin uniforme, sin fusil, sin tropa, solo. Entonces, ellos solamente cuentan un poco lo que les duele, pero resulta que esto es una guerra y cada uno le hace al otro ataques. Y esa es la lógica con que trabajamos con Santos. Duque ni siquiera dice, no, ¿cuál? Lo de Santos no vale, o sea, no vale ni siquiera la agenda y mucho menos, por ejemplo, pensar en un cese bilateral. Entonces hoy tenemos un debate con ellos de decir, bueno,
¿qué más muestras de desescalamiento del conflicto quieren del ELN si nosotros les estamos ofreciendo, sentémonos a hablar y hagámoslo dentro de un cese bilateral? Eso le sirve a la sociedad colombiana, pero no hay respuesta. Vosotros marchasteis hacia Ecuador meses antes de que fueran las elecciones. ¿Por qué se adelanta? O sea, ¿teníais algún tipo de sospecha de por dónde iban a acabar encauzándose las cosas para que se adelantase ese viaje o estaba previsto así? ¿Para el cambio de sede? No. ¿No? Para la marcha hacia Ecuador, previo a las elecciones, para acelerar el proceso de la delegación con respecto a los acuerdos de paz. Bueno, en Ecuador iniciamos la fase pública de conversaciones, porque tuvo una primera fase que fue discreta, secreta, donde se cocinó la agenda de conversaciones. Y en Ecuador elegimos instalar la mesa pública en febrero de 2017 porque teníamos un acuerdo, que esta mesa contaba con garantes de Venezuela, o sea, países, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, Cuba y Noruega, 6. Esos eran los garantes, acordados por cada parte nombró 3. Y acordamos de que en los 6 países se iban a hacer rondas de negociaciones. Entonces, cuando decidimos ir a Ecuador, decidimos comenzar allá, pero no decidimos que era la única sede. El acuerdo era que era una sede rotativa. En ese sentido, de todas formas, también cómo afectó el cambio de gobierno, de postura de gobierno en Ecuador con el gobierno de Lenín Moreno, cómo ha cambiado la situación. Bueno, nosotros llegamos a Ecuador siendo presidente Rafael Correa y después fuimos invitados a la posición del presidente Lenín Moreno. Pero hacer un balance del giro que ha tenido el gobierno de Ecuador, creo que rebasa estas posibilidades. Yo se lo resumo en esto. Ecuador ha recibido muchas presiones de Estados Unidos. Una de esas, que nosotros tenemos varios elementos que nos llevan a concluir eso, fue que debía sacar la mesa de conversaciones de Quito. Eso fue una presión que recibió el gobierno de Ecuador. Entonces hubo unos incidentes en la frontera común, nosotros no tuvimos nada que ver, malinformaron al presidente y el presidente salió por la televisión a decir que como el gobierno de Colombia no colaboraba en resolver los incidentes de la frontera, expulsaba la mesa de conversaciones de ahí. Y algunos alcanzaron hasta involucrar al ELN en esos incidentes cuando nosotros absolutamente tuvimos que ver con eso. Entonces, dijéramos, hubo unas decisiones políticas gruesas desde Washington para que Ecuador dejara de ser sede y se usó unos desgraciados incidentes fronterizos que no debieron pasar y donde perdieron la vida ciudadanos ecuatorianos y que se tomaron como excusa para esa expulsión. En relación con todo esto, el cambio de distintos gobiernos de la zona que estaban en posiciones progresistas y que ha habido una serie de elecciones que han cambiado el panorama bastante, ¿eso repercute con respecto a la facilitación del proceso o para vosotros? O sea, para vosotros esos cambios de lineamientos en sentido general en la región están afectando para vuestra capacidad de poder negociar con el gobierno. Bueno, es una... A ver, cuando se escogió los 6 países garantes, se tomó en cuenta que fueran 5 países latinoamericanos y cada parte, el gobierno y nosotros, escogimos 3. Por eso dan los 6. La visión, ¿cuál era? Involucrar a América Latina y el Caribe en la paz de Colombia, dado que
la guerra en Colombia afecta el entorno latinoamericano. O sea, nuestros vecinos son dolientes de la guerra en Colombia. Entonces fue llamarlos a que nos ayudaran, a coadyuvar. Esa fue la decisión política cuando elegimos los gobiernos latinoamericanos como garantes. Ese es el año 1. Hoy, pues claro, ha cambiado, pero yo le digo una cosa. Cuando nosotros fuimos a Manaos a una reunión, diga usted por allá en 2014, lo primero que nos dijeron los generales brasileños es: bienvenidos, cuenten con las Fuerzas Armadas de Brasil para buscar la paz del continente, y la política de seguridad de Brasil es no tener enemigos en las fronteras. Entonces yo digo esto que puede parecer una anécdota pequeña, pero es un retrato. Brasil tiene una política exterior consistente, estable, que nosotros aspiramos a que así haya un cambio de signo ideológico en el Ejecutivo, no cambie las políticas de Estado. Hasta ahora Brasil no nos ha dicho que se retira como garante. Entonces, estas cosas hay que verlas no solo desde la óptica de los gobiernos, sino como políticas de Estado. Y tengo que recordar que en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, hubo una decisión unánime para, entre todos los países, buscar que América Latina y el Caribe sea una zona de paz. Así los gobiernos hayan cambiado de signo, nadie ha renunciado a ese propósito. Entonces, como nadie ha renunciado, para nosotros sigue. Y como ningún garante ha dicho yo me retiro, pues para nosotros sigue. Entonces nosotros le ponemos cuidado a los gobiernos, sí, pero a las políticas de Estado, porque todos estos asuntos de la paz son asuntos de largo plazo que no se resuelven con un solo gobierno y por tanto son políticas de Estado. En ese sentido, volviendo ya al territorio nacional colombiano, quizás sí que esté afectando que los acuerdos de paz que se han llevado a cabo se hayan visto de alguna manera cerrados a un gobierno concreto, que es el gobierno de Santos, porque tal y como podemos ver, el gobierno de Duque no parece tener mucho interés, en resolver estas cuestiones, o al menos utiliza aparentemente utiliza ese enfrentamiento. Digo aparentemente porque, y ahí quería hacer una pregunta un poco más directa, en una entrevista en CNN de Iván Duque, él negaba que se hubiese comunicado con ustedes en ningún momento, ni él ni ningún representante. En cambio, hay otras informaciones que dicen que sí que han existido comunicaciones. ¿Nos podría decir que hay de verdad y de mentira en todo esto? A nosotros nos parece que una mala suerte del actual gobierno de Colombia es copiar, es replicar muchas cosas de las que hace el presidente de Estados Unidos. Y si usted me pregunta qué hace el presidente de Estados Unidos, yo le digo que él hace 3 cosas. 1, decir mentiras. 2, insultar. Y 3, amenazar. Esos son los interlocutores que nos han correspondido. Pues desafortunadamente, si el presidente Duque dijo eso en CNN, eso es una mentira. Le voy a decir un ejemplo. Cuando Duque asistió a la posesión del presidente López Obrador en México el 1 de diciembre, nosotros le hicimos llegar una carta a él. 2 cartas que personas muy cercanas a él se las recibieron y se las entregaron. Entonces, no es solamente lo que diga él o lo que diga yo, sino que hay terceras personas que han sido testigos de esas comunicaciones, para no entrar en más detalles. Bien, entre las exigencias también que ha habido por parte del gobierno estaba la entrega de secuestrados y, de hecho, habéis sido partícipes de eso durante
durante este último tiempo habéis liberado a varios secuestrados. Nos hacían llegar desde varios sitios que había una preocupación sobre, independientemente de que las negociaciones fuesen para adelante o para atrás, si esa muestra de buena voluntad por vuestra parte iba a continuar. Bueno, vuelvo al ejemplo del amor y del baile. Nosotros, desde que Duque asumió la presidencia el 7 de agosto, hemos hecho 24 liberaciones. Les propusimos, démosle continuidad a un pacto de cese bilateral que quedó comenzado con Duque, el diseño, los protocolos. No quisieron. Llegó Navidad. Nosotros dijimos, bueno, para tranquilidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el ELN va a hacer un cese unilateral. ¿Y cuál fue la respuesta de los militares? Nosotros no queremos cese y los vamos a atacar. Y preciso, la noche de Navidad, 2,5 toneladas de bombas contra un solo campamento. Entonces, lo que nos están diciendo es que no quieren. Si yo le insisto que bailemos y el otro no quiere pararse a bailar, pues no le pueden decir al ELN, empújelo o quítele la silla. No, el que tiene que pararse voluntariamente para comenzar una exploración, una reanudación de estas conversaciones es el gobierno. Porque a veces sectores le piden solo al ELN y nosotros les decimos, escuchamos. Pero ¿y qué? ¿Cuándo le van a pedir a Duque que dé muestras de gestos de paz y de reconciliación? Es a ambos que nos tienen que pedir, no a uno solo. Nosotros, ya le dije, tenemos la disposición a seguir mostrando un espíritu de conciliación, pero a su vez recordamos que es que en esto son dos. Entonces, son dos partes, no una sola. Llegados a este punto de la historia, nos vemos obligados también a preguntar por el atentado de la Escuela Militar General Santander en Bogotá, ya que muchos han acusado, han utilizado, más bien ha sonado a la excusa, después teniendo en cuenta toda la historia, ha sonado a la excusa de Duque para finalizar con toda posibilidad de negociación. Pero por otra parte, hay otras lecturas, había un apoyo importante social de vosotros, que también se puede entender que si hay algún error en ese sentido de que se hayan podido perder apoyo social. Y también, por otra parte, obviamente la cuestión de las vidas humanas de ese sitio en concreto, que tampoco es que eran chavales, no sé, tampoco. Entonces, simplemente, ¿cuál es la lectura política que se puede sacar de todo esto? De cómo, por supuesto, se ha utilizado, pero por otra parte también si ha sido realmente aceptado o se podría haber hecho otro tipo de acción. Nosotros desde que llegamos acá a La Habana, el compromiso que hicimos con el gobierno de Cuba fue que esta delegación de paz venía desligada de todas las actividades del ELN en Colombia y que mientras que estuviéramos acá también íbamos a mantener esa distancia y la hemos mantenido. Entonces, lo que nosotros opinamos de este asunto, de este ataque del 17 de enero, es con base en las declaraciones oficiales del ELN, que se las voy a resumir. El ELN ha dicho que esta acción fue preparada para no afectar civiles. Que lo que hace el comando que hace esa acción es aprovechar las vulnerabilidades de esa base que queda en todo el centro de Bogotá. Tercero, que eso no es ni mucho menos un ataque indiscriminado como los que se daban en la época de Pablo Escobar. No. Son cosas muy precisas. Cuarto, que el personal que estaba ahí es personal uniformado, reciben rangos desde que ingresan a esa escuela. Y claro, ahí, por ejemplo, murieron
personas que estaban en adiestramiento de otros países, que indica que esa es una base donde la policía militarizada colombiana le enseña contrainsurgencia a otros países. Entonces se ha tratado de ver de que eso es un objetivo, dijéramos, mal escogido. Desafortunadamente en el conflicto de Colombia sí mueren muchas personas que no deben morir. La desgracia es que en ese conflicto solamente mueren hijos del pueblo, porque son hijos del pueblo tanto los policías como los guerrilleros. Los que determinan la guerra no mandan los hijos a la guerra. Por eso es que la prolongan, porque no la sufren. Entonces, obvio que a nosotros nos duele ese tipo de bajas y aspiramos a que se cierren 70 años de guerra interna en Colombia y a que la salida sea una salida política. Por eso a nosotros nos han preguntado, bueno, después de ese ataque, ¿ustedes que se retiran de los diálogos? No. El ELN ha dicho que no se va a levantar de la mesa. Duque llegó el 7 de agosto y aquí estamos sentados esperándolo. Él es el que no viene, ¿cierto? Entonces, por más de que haya hechos de guerra muy fuertes, el ELN no va a abandonar un camino de solución política. Y aquí estamos y seguimos ofreciéndole al gobierno por distintos emisarios y mensajes públicos que reanudemos estas conversaciones, que no eche al traste con lo que se avanzó con Santos, que es lo más racional, construir sobre lo construido. Entonces, esa es dijéramos, la comunicación oficial que ha hecho nuestra dirección y que a nosotros, cada vez que nos preguntan, entonces nosotros la explicamos. Muchas gracias, sobre todo por aclarar también que no era un lugar elegido al azar porque al fin y al cabo también las informaciones nos llegan de una forma bastante mediatizada y a veces es difícil conocer de primera mano la otra parte de la historia. En este sentido también escuché otra entrevista de usted de principios del mes de marzo en Caracol que decía que ibais a retornar a Colombia. ¿Creéis que se dan yo sé que venís de muchísimas cosas, pero ¿creéis que se dan las garantías ahora mismo para poder volver y retornar a Colombia? Una garantía mínima, porque ahora mismo también está todo el conflicto con Santis, por ejemplo, que no son ni las garantías jurídicas mínimas que se podrían exigir en cualquier democracia estándar. Entonces, ¿creéis que se está generando, se está agudizando un conflicto en Colombia que puede recordar otras épocas y que a lo mejor puede hacer peligrar vuestra propia integridad en un momento determinado o incluso las relaciones con otros países? Bueno, ¿cómo veis la situación ahora mismo en Colombia? Bueno, el presidente Duque ha hecho algo inédito. Después del ataque al cuartel de la policía, él, en vez de reaccionar en una forma penal, bueno, entonces yo les pongo más condenas o no sé qué, dijo, bueno, entonces quiere decir que los acuerdos firmados como Estado no valen. O sea, cobra en acuerdos hechos como Estado. Le explico uno. El primer acuerdo que firmamos en abril de 2016 fue que en caso de que se rompieran las negociaciones, esta delegación tenía todo el apoyo y el concurso de los países garantes para regresar con garantías a Colombia. Entonces lo primero que hace Duque es, eso no lo firmé yo, lo desconozco yo. Entonces en Colombia han hecho chistes de estos. Entonces como Duque no firmó la deuda externa, no la va a pagar. Entonces, claro, entonces eso que lo diga cualquiera en la calle bien, pero un jefe de Estado piensa solamente en él. ¿Qué piensa Noruega, que lo llamamos de garante, que es garante de ese protocolo de retorno con seguridad? Lo tiene que exigir y lo está exigiendo, porque si Noruega lo deja de exigir, en adelante, ¿quién va a buscar a Noruega para que sea garante de un proceso de paz en el mundo? Nadie. O sea, que aquí está en juego es la estructura de negociaciones internacionales. Le coloco un ejemplo.
Se fue Trump a hablar con el presidente de Corea del Norte a Vietnam. No hubo acuerdo. ¿Qué tal que Trump le hubiera dicho a los vietnamitas, me hace el favor y me detiene a la delegación de Norcorea y me la manda para Interpol? Eso fue lo que hizo Duque. Sí, pues eso causa risa, sí, yo sé, pero eso fue lo que hizo Duque. Y eso cree que está bien hecho. Y están convencidos de que está bien hecho, que eso es gobernar bien. Entonces, claro, ese es el interlocutor que nos toca. Nosotros lo que hemos dicho es, punto 1, firmaron eso como Estado, lo firmaron delante de 6 países, eso implica obligaciones internacionales y eso está en los acuerdos sobre convenios internacionales de Viena que dice pacta sunt servanda. Todo lo que usted firme como Estado lo cumple. Entonces, si no hacen eso, son un Estado delincuente. Ese es lo primero. Lo segundo, Duque nos tiene rehenes acá. No quiere dejarnos regresar. ¿Cómo nos va a cobrar? ¿Qué nos va a cobrar a cambio para poder regresar? Eso se lo hemos dicho a varios. Eso es lo que él quiere, cobrarnos para podernos dejar salir de acá. ¿Cuál ha sido la respuesta nuestra? En el ELN no existe una norma que diga que sus militantes piden asilo. Eso está prohibido en el ELN. Cuando yo era guerrillero urbano y ya no tenía más espacio político para estar en las ciudades, yo nunca pensé irme a México o a París o a España. No, ahí están las montañas. Entonces, esa es la política del ELN. O sea, esta delegación no va a pedir asilo. Su tarea es regresar a Colombia. Allá está la lucha, está el pueblo. Entonces, eso es lo que hemos dicho. Seguimos exigiendo que cumplan el protocolo de retorno. Y segundo, no vamos a pedir asilo. Y tercero, vamos a ir a Colombia, una parte, a consultas. Nosotros siempre en estos casos vamos, informamos a nuestra dirección, traemos nuestras instrucciones, nuevas instrucciones, y otra parte de la delegación puede quedar aquí en Cuba, siguiendo en el empeño de que se reabra la mesa. Esa es nuestra posición hoy. En el sentido también de los países garantes, uno de esos países es Venezuela. Con el conflicto que hay ahora mismo abierto entre Colombia y Venezuela, ¿puede repercutir toda esta situación en estos disparates, digamos, de saltarse la legislación internacional del gobierno de Duque? Por supuesto. Las primeras distancias que tuvimos con Duque fue que dijo que no reconocía a Venezuela como garante. Entonces nosotros le dijimos, a Venezuela no lo nombró garante usted, eso lo nombró el ELN. Entonces, ¿qué tal que yo dijera que como usted nombró a Noruega, entonces a mí no me sirve Noruega? No, cada uno le respeta lo que el otro eligió. O sea, son las reglas del juego. Usted no puede ir a cambiar las reglas del partido de fútbol en el segundo tiempo. No hay reglas, se pactan al principio. Entonces, esa ha sido una gran diferencia. El 24 de febrero, la República Bolivariana de Venezuela rompió relaciones con el gobierno de Colombia. 24 de febrero de este año. Quiere decir que a partir de ahí, Venezuela deja de ser garante. ¿Pero por qué? Porque ellos se retiraron. O sea, cesan sus compromisos con el otro gobierno. No antes. Le voy a decir cómo nos apoyaba Venezuela. Cuando yo salgo de mi campamento en Colombia, voy a la frontera con Venezuela. Y del lado venezolano me reciben a mí oficiales de seguridad de Venezuela, me llevan a Caracas y de ahí volamos a Quito, por ejemplo, o aquí a La Habana. Ese es el protocolo de desplazamiento, eso está firmado. Y ese protocolo está firmado de abril de 2016 y el gobierno de Colombia y su representante, que era el comisionado, firmó que le piden a la República Bolivariana de Venezuela que apoye al ELN cada vez que haga tránsito por Venezuela. Ese es el protocolo de desplazamientos. Y ese es el protocolo que niega el gobierno Duque y que ya no puede ejecutarse a partir del 24 de febrero por la ruptura de relaciones de los dos países. Solución, pues buscar un sustituto, buscar otra manera de retornar a Colombia. ¿Cómo se resuelve eso? Pues con buena voluntad y que el gobierno ayude. Pero si el gobierno se opone, pues entonces sigue con su guión de tenernos aquí de rehenes.
Otro elemento también es que en el conflicto con Venezuela se ha militarizado toda la zona fronteriza y algunas son zonas donde hay presencia del ELN. ¿Cómo se trabaja con esa militarización de la zona? Pues, a ver, de tiempo atrás, estando el mismo gobierno de Santos, voy a colocar un punto de inflexión. Desde 2015, todo el asedio y el bloqueo y el plan de intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido extremado. O sea, que podemos decir que este periodo más crítico lleva 4 años. ¿Qué ha significado eso? Así muy rápido lo voy a decir. En la parte norte de la frontera Colombia-Venezuela tiene 2.200 kilómetros. No sé la de Francia con España cuánto sea, pero es muchísimo más larga. En la parte norte de esa frontera, o sea, la pegada más al Caribe, a partir de 2015 colocaron la mejor brigada de tanques que tiene Colombia, porque es un desierto en La Guajira. Ahora llegó Duque y en Navidad colocó las mejores tropas de tierra que tiene Colombia, las colocó en el sur del lago de Maracaibo, en el lago colombiano que se llama el Catatumbo. Antes, las mejores tropas de la infantería de marina las habían colocado sobre el río Arauca, en el departamento de Arauca. Y también antes, un poco más al sur, ya casi pegado con Brasil, en el departamento de Vichada, instalaron en la principal base aérea de toda esa región, que es una base aérea donde hay más personal de Estados Unidos que de Colombia, colocaron las tropas especiales de la Fuerza Aérea de Colombia. Entonces ha sido un posicionamiento militar que lleva 4 años y que por supuesto nosotros que estamos en toda esa frontera somos los primeros que lo sufrimos. Entonces ese posicionamiento que busca desde ahí hacer incursiones, hacer cosas encubiertas, promover el paramilitarismo, promover el contrabando, o sea, promover la desestabilización de Venezuela. Ese ha sido el plan de estos 4 años. Hoy, pues claro, hoy, este 2019, lo han incrementado hasta el punto de montar el reality de este señor autoproclamado y cosas de esas, ¿cierto? O sea que eso viene en un ascenso. Entre las exigencias de Duque hacia vosotros estaba desmovilizarse, desarmarse, concentrarse y hacer reinserción. En este contexto, ¿eso nos suena un poco a emboscada? Es como que cuando a usted le digan ríndase y salga con las manos en alto. Sí, pues él habla, en Colombia decimos que él habla para la galería, o sea, para la bancada de seguidores de Uribe, que es esa extrema derecha más violenta, que no le sirve nada de la paz, ¿cierto? Entonces él tiene que hablar duro, porque la desgracia es que en Colombia el político que le tire más duro a la paz sube más en las encuestas. Esos somos los colombianos. Pues hay que decirlo con pena, pero eso somos. Entonces Duque replica el guión de Uribe, que Uribe estaba más alto en las encuestas entre más gritaba contra Venezuela, entre más gritaba contra la guerrilla, entre más muertos civiles había, entre más armamento distribuía entre la gente, entre más redes de espías a su servicio construía. Entonces estamos viviendo el gobierno 3.0 de Uribe. En ese punto estamos. Y toda esa palabrería, toda la vociferación y toda esa amenaza hace parte del guión. Y para nosotros, por supuesto que ya los conocemos. Entonces entendemos de que eso hace parte de cómo ellos hacen la política. Hoy la situación es un poco diferente porque como están atacando de manera tan artera los acuerdos de paz con la FARC, se ha formado un gran frente nacional que dice paz, unidad de los colombianos, reconciliación, y es decirle un no a toda esa propaganda de guerra de Uribe.
en ese sentido, que al principio, desde como delegación, de hecho, para hacer esa pedagogía de paz, quería preguntarle cómo está ahora mismo la situación con los gestores de paz, con esas gestorías de paz que se crearon, si siguen en funcionamiento, qué está ocurriendo ahora mismo, cuál es el balance de todo eso. Voy a explicarle algo que en muchas partes no sabe. Los sectores de extrema derecha en Colombia están tan empotrados en el sistema judicial que cuando Santos firmó la paz con las FARC para poder liberar los presos políticos de FARC, les tocó nombrarlos a todos como gestores de paz. O sea, que era una decisión presidencial que él podía tomar. Pero el resto del sistema judicial no ha tramitado nada de cosas de amnistía para la FARC. Es más, hoy, marzo de 2019, hay 360 presos políticos de FARC todavía los que no les resuelven. Y el proceso de paz va andando ya hacia el tercer año. Bueno, ese es el nivel de cumplimiento. Entonces, usted me menciona los gestores de paz nuestros. Si ese es el tratamiento a las FARC, 2 años y medio después de firmado, con nosotros que no han firmado, y los gestores de paz que tenemos han sido producto de un acuerdo donde nosotros liberamos unos detenidos y ellos nos liberaron estos presos políticos, obvio que todo lo que está negando Duque, que firmó Santos, esto también lo han negado. Entonces, esos compañeros nuestros, que eran gestores de paz, se les quitó ese estatus y hoy pues están viendo a ver hacia el peor de los mundos, porque alguno de ellos ya había pagado todas sus condenas, pero el otro todavía tenía unas partes por cubrir. Entonces es gente que está, dijéramos, en el peor de los mundos. En ese sentido y en el contexto en el que estamos, ¿cuáles podrían ser los mecanismos para generar esa participación, sobre todo de las comunidades, para hacer, sobre todo, presión en este contexto para poder trabajar por la paz, que, insisto, como he dicho inicialmente, no es solamente apagar los fusiles, es una cosa un poquito más elaborada? Sí. Una ventaja que tuvo esta mesa de conversaciones fue que involucró gente de las regiones más afectadas por el conflicto armado interno. Ejemplo, gente del Catatumbo, de Arauca, del Chocó, de Cauca, de Nariño, que son las regiones más olvidadas, las más donde la desigualdad social es más grande, las más excluidas y por tanto donde la gente sufre más. En esas zonas es donde la gente ha tenido que acudir más a cultivos de coca. Entonces, en este momento, todas esas comunidades le están diciendo al gobierno de Duque: señor Duque, para nosotros el diálogo y la paz sí nos sirve, así a usted en Bogotá no le sirva, a nosotros sí nos sirve. Entonces, a usted lo nombraron, fue presidente de todos los colombianos, no solo de los seguidores de Uribe, porque es bueno recordar, 10 millones votaron por Duque, pero 8,5 millones votaron por el otro candidato cuya bandera era la paz y los cambios. Y Duque, la noche que ganó las elecciones, la segunda vuelta, salió a decir, ahí está grabado, voy a gobernar para todos los colombianos. Entonces eso hay que recordárselo, que no solamente gobierne para Uribe y sus seguidores. Y eso se lo están recordando hoy muchos sectores en las regiones más golpeadas por la guerra en Colombia. En este sentido, aprovecho para leer una pregunta que nos llegaba un poco de última hora. El Ejército de Colombia hace unos días, o no sé si hace un poco más porque no especifica, realizaba unas capturas, bueno, supuestamente intentando realizar unas capturas a miembros de su organización, y hirieron a 2 jóvenes que se encontraban en una cancha deportiva en el municipio de Morales, en el estado de Bolívar. La pregunta es, ¿cree usted que regresaron a Colombia los falsos positivos o es verdad que ha sido un error del ejército? Voy a decirle lo que dice el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que entregó su informe sobre Colombia la semana pasada. Dice textualmente:
las Fuerzas Armadas del gobierno de Colombia han vuelto a las prácticas de las ejecuciones extrajudiciales que presentan a civiles que matan por fuera del conflicto, los hacen presentar como guerrilleros muertos en combate. Eso lo dice ONU Derechos Humanos. Casos que documentó ONU, 11. Entonces, si esos son los documentados, quiere decir que los reales son mucho más. Entonces, esa práctica de las acciones encubiertas en las Fuerzas Armadas de Colombia siguen. Es más, muchos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que aparecen asesinados por sicarios son asesinados por gente de las Fuerzas Armadas que se pone de civil y va y hace una operación encubierta. O sea que el paramilitarismo no es solo que tengan bandas o escuadrones, no, esa es una parte del paramilitarismo. La otra parte del paramilitarismo son las acciones encubiertas que hacen el ejército y la policía en Colombia. Durante años, lo que nosotros nos han, sobre todo desde fuera, lo que nos ha llegado ha sido un conflicto del gobierno con la FARC. Actualmente los protagonistas sois vosotros. Sin embargo, en Colombia, tal y como nos estabas ahora mismo comentando, hay un problema de grupos al margen de la ley o incluso amparados de alguna manera por el propio Estado mayor. Toda esta campaña, ¿en qué posición os coloca? Porque es cierto que, por ejemplo, aquí en España, del ELN hemos empezado a oír hablar ahora porque ya no hablan de la FARC. El régimen colombiano que está gobernando ahora, o sea, la parte del régimen que gobierna, que es la extrema derecha violenta encabezada por el expresidente Uribe, lo dijo desde siempre: vamos a hacer trizas la paz. Y por eso llevan tan arrinconado y tan derruido todos los acuerdos de paz con las FARC. Nosotros le hemos dicho al gobierno: si ustedes firman un proceso de paz con las FARC y los tratan así, ¿qué mensaje nos están mandando a nosotros? Que mire lo que nos espera. Entonces lo que estamos nosotros es enfrentando una élite que no quiere la reconciliación, que no quiere una solución política. Entonces nosotros nos vamos a retirar, ¿no? Lo hemos dicho. Cuenten con el ELN para dos cosas: para seguir buscando la solución política, pero eso sí, nosotros vamos a resistir. Este año cumplimos 55 años de ser una guerrilla. Algo sabemos de eso. Entonces, este ELN, no le pidan que salga con las manos en alto, ni le pidan que combata con las manos amarradas atrás. No. Tenemos derecho a la legítima defensa, la vamos a seguir haciendo, pero también nunca vamos a abandonar el esfuerzo porque haya una salida política al conflicto armado. Eso es lo que le hemos dicho al gobierno y a la sociedad colombiana en este tiempo. Bien, pues vamos a pasar allá, para ir concluyendo, vamos a pasar a la segunda parte que la hemos llamado el pueblo pregunta a Pablo Beltrán, y donde varios periodistas de distintos medios y gente tanto del territorio colombiano y también gente en el Estado español le van a hacer algunas preguntas. Para comenzar, porque además es más extensa, y esta no la tenemos en vídeo, sino por escrito, voy a empezar con una pregunta del padre Francisco de Rous. Y bueno, la leo. Ustedes que están en la lucha política con comunidades saben que la inmensa mayoría del pueblo no quiere la guerra, ni la del Estado ni la de ustedes. Ustedes saben perfectamente que la idea de ustedes de una democracia directa desde las bases del pueblo no puede conseguirse mientras ustedes sigan en la guerra. Más aún, cada día de guerra en la que ustedes siguen metidos hace más lejos el día en que ustedes puedan proponerle todo al pueblo colombiano, todo el pueblo colombiano sus ideas, para que entren en el debate de una democracia participativa. Ustedes siempre responden con ideas generales, con conceptos generales y siempre sus respuestas terminan
por autojustificar el continuar en la guerra. Por favor, ¿no se dan cuenta que cada día que pasa, cada secuestro, cada atentado contra policías, cada voladura de oleoductos, hace más difícil y más peligroso el camino para todos los que sin armas luchamos por la verdad, trabajamos por los derechos humanos? ¿Ustedes no se dan cuenta que el empeño de ustedes en las expresiones inaceptables de la guerra degrada, destruye la dignidad de ustedes mismos y ha hecho imposible el avance de los que quieren un cambio en Colombia? ¿Ustedes no se dan cuenta que las formas de financiamiento en que ustedes han desbarrado ante el pueblo la autoridad moral que ustedes un día pensaron que tenían? Es verdad que el gobierno no les cumplió. Es verdad que ustedes tenían voluntad de continuar conversaciones. No sabemos si querían la paz justa y pronta para poder luchar por la equidad en el país, pero ustedes sí querían la mesa de conversaciones, que es buena porque mientras haya mesa en La Habana mueren menos colombianos por causa de esta guerra absurda. Es verdad, y lo estamos defendiendo, que el gobierno tiene que cumplir con los protocolos, en los que Cuba y los países garantes están jugados. Por supuesto que el Estado colombiano tiene que ser serio en eso. Son ciertas las contradicciones y las fallas enormes que ha tenido el proceso con las FARC. Pero hoy, y sobre todo después de lo ocurrido en la escuela de policía, aunque ustedes no acepten que allí cometieron ustedes una estupidez política que nos hace daño a todos, los que luchamos por un cambio, y que además se cometieron un crimen de guerra, hoy la posibilidad de dar un cambio completo a las cosas está en manos de ustedes. No lo esperen del Estado. ¿Acaso no entienden este momento? ¿No hay entre ustedes alguien que tenga la grandeza política de Mandela o Martin Luther King o de Bolívar? ¿No se dan cuenta que en ustedes está la posibilidad de que pare la guerra y de que podamos poner a construir las exigencias estructurales de la paz? Bueno, escuché bien. Me parece una pieza de oratoria de Viernes Santo. Yo conozco al padre Francisco de Ruz y valoramos el trabajo que ha hecho desde los derechos humanos y ahora el trabajo que está haciendo en la Comisión de la Verdad. Pero más que eso, me parece que él es un colombiano comprometido con la paz y los derechos humanos. De ahí el respeto que le tenemos. Ahora, aparte de eso, yo no sé si usted sepa que él es jesuita. A mí alguien me dijo que la manera de los jesuitas responder es con otra pregunta. Entonces yo le voy a hacer unas preguntas al padre de Ruz. O vamos a hacer hipótesis. Si Uribe nos está diciendo salgan con las manos en alto y se entregan, y el ELN hiciera eso, ¿eso acabaría el plan de guerra de Uribe? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿eso acabaría el plan de guerra de Estados Unidos en América Latina? Pues si eso dependiera, o sea, si esa fuera la respuesta, yo sería el primero que votaría por eso. Téngalo por seguro. Pero yo comencé la lucha política en la universidad en los años 70. Conozco a Colombia. Y conozco también algo del plan de guerra de Estados Unidos. Yo no creo que una actitud del ELN de entregarse con las manos en alto vaya a acabar con esos dos factores de guerra. No creo. Es un asunto de convicción mía. En eso no meto a nadie más. Si fuera la respuesta que eso lo acabara, téngalo por seguro que yo sería el primero que votaría en el comando central del ELN porque tomáramos esa decisión. Pero como no tengo esa convicción, no voy a votar a eso. Bueno, eso como para mirar dónde está el problema de la guerra en Colombia. Segundo, el padre de Ruz nos dice que un poco que seguimos en la guerra. Pues yo pienso que el pueblo colombiano no escogió la guerra. Gaitán en el 48 iba a ganar las elecciones y la oligarquía se unió y lo mató. Ahí comenzó la guerra. ¿De dónde salieron las guerrillas liberales? En respuesta a la muerte de Gaitán.
¿De dónde salieron las guerrillas revolucionarias de los años 60? De las brasas que dejaron las guerrillas liberales. De ahí salieron nuevas hogueras. Entonces, para acabar la guerra se necesita voluntad política de dos partes. Las FARC demostró que tenía voluntad política de acabar la guerra. Nosotros tenemos voluntad política para acabar la guerra y hay una decisión firme para buscar una solución política. Pero si el otro no responde, nosotros no lo podemos reemplazar. Entonces yo le digo al padre de Ruz, bienvenida a las críticas, porque somos compañeros de camino por la paz y hay que escuchar las críticas, las que sean, incluidas las de la acción del 17 de enero. Pero también el conjunto de la sociedad colombiana tiene que presionar a esa minoría de derecha violenta a que acepte un camino de paz. Y eso no lo van a convencer solamente con decirles, ¿no? En octubre hay elecciones, hay que darles una derrota política. En las siguientes elecciones de 2022 hay que darles una derrota política. Sí, hay que aislar esas posiciones, hay que crear una mayoría por la paz. Y en esas mayorías por la paz nosotros a eso le apostamos y a eso nos sumamos y contamos con eso. Entonces, uno puede contar con que queremos una salida política, pero también somos conscientes del tipo de adversario que tenemos y hacemos el llamado a configurar una mayoría por la paz que de verdad pase la página de 70 años de guerra. Continuamos con las preguntas. Leo otra que no nos llegó en vídeo. Es de Marayira Chirinos, que es politóloga y comunicadora venezolana, directora del portal El Grillo Web. La primera pregunta es: usted se ha mostrado a favor de una solución de los problemas de Venezuela entre los propios venezolanos, sin intervenciones de factores foráneos. Con su experiencia en términos de conflicto interno en su país y en el punto actual de la crisis política venezolana, ¿mantiene esa postura? Y la segunda, apelando a sus años de lucha, ¿qué recomendación daría al gobierno venezolano en torno al argumento de la guerra contra el imperialismo, que pareciera desgastarse aún entre los propios afectos al chavismo, por el padecimiento del fuerte impacto que genera una grave situación económica que, inducida o no, no es resuelta? Bueno, nosotros, por principio, el nombre nuestro dice Liberación Nacional. Eso tiene que ver con autodeterminación, soberanía, derecho de no intervención. Sobre esos principios estamos hechos. Entonces, ¿qué mejor que si hay una crisis en Venezuela, la resuelvan los mismos venezolanos y sin injerencias externas? Es una posición de respeto. ¿Qué tal que los venezolanos nos vinieran a decir a nosotros cómo resolver el conflicto interno? Eso sería inadmisible. Entonces, lo que a nosotros nos gusta, pues no se lo podemos aplicar a ellos. Tenemos que respetar. Habrán unos de derecha, otros de izquierda, se ponen de acuerdo y por mayoría deciden qué hacer y los demás respetamos eso. Es una posición de principio. Sobre la presencia de Estados Unidos en Venezuela. El día 15 de marzo, en Houston, en una conferencia con compañías petroleras, el secretario de Energía de Estados Unidos dijo esta perla: las compañías petroleras estadounidenses están interesadas y están apoyando un derrocamiento del gobierno bolivariano en Venezuela porque quieren regresar pronto a Venezuela. Entonces ese es el motivo de por qué Estados Unidos lleva 20 años haciéndole la guerra a Venezuela, 3 golpes de Estado, y bueno, todo lo que usted cuente. Venezuela tiene una bendición y una maldición. ¿Cuál es la bendición? Tienen la mayor reserva petrolera del mundo, 300.000 millones de barriles de petróleo. Colombia tiene 3.000. Se nos acaban en 5 años. Pero entonces esa riqueza tan inmensa
tan inmensa, siempre en los últimos 100 años ha generado mucha corrupción. A mí me gusta citar a un filósofo venezolano que se llamó Alfredo Maneiro, de la Universidad Central. Una vez le preguntaron, profesor Maneiro, ¿cómo resolvemos la corrupción en Venezuela? Y ¿sabe qué contestó? Dijo, para reducir la corrupción a la mitad, hay que reducir la producción petrolera a la mitad. Entonces, que Estados Unidos quiere el petróleo, él siempre lo ha querido. El de Venezuela, el de Irak, el de Siria, el de Libia, ellos siempre quieren, ellos siempre están sedientos de petróleo. Los venezolanos tienen que resolver cómo hacen los tratos con Estados Unidos. Pero eso lo resuelven los venezolanos, voluntariamente, no a la fuerza. Y cómo lidian la corrupción, pues eso también es un problema de ellos. Imagínense la corrupción en Colombia. Eso es bíblica, espantosa. Tenemos que resolverla. En agosto, por primera vez en Colombia, en agosto pasado, hubo una consulta popular contra la corrupción. ¿Cuántos colombianos votaron? 12 millones. ¿Qué ha hecho Duque para llevar a la práctica eso? 0. Lo contrario. Entonces, cada sociedad tenemos nuestros problemas y tenemos que ingeniar las maneras para resolverlos. Entonces, en eso, mi llamado es que respetemos que los venezolanos resuelvan su crisis, que ellos soberanamente resuelven qué hacen con sus recursos naturales y que sus problemas los ataquen como consideren que los deben atacar, sin que los demás les digamos cómo, porque sería considerarlos menores de edad. Y por favor, eso además de falta de respeto, pues no es la realidad. Bien, ahora vamos a pasar a los vídeos que nos han enviado. Aupa, Kaixo, muy buenas, un saludo desde Euskal Herria. Soy Aritz Saidiol Ortua y bueno, le dedico parte de mi tiempo y mi vida pues, a las ciencias políticas y en concreto a las relaciones internacionales. Me alegra un montón que me hayáis dado esta oportunidad de poder hacer una pregunta a una figura tan especial pues como la que tenemos hoy, y mi pregunta es facilita. Teniendo Colombia unas políticas tan guerreristas, ¿no? Incluso de llegar al punto de amenazar a sus vecinos con una guerra total, ¿cómo veis desde dentro del proceso de paz el tener que lidiar y negociar con un agente tan violento y tan reaccionario como es el gobierno colombiano? Y luego, a la vez, otra pregunta, si me permitís el lujo de haceros otra segunda pregunta, ¿qué me podéis o qué nos podéis contar de las denuncias de diferentes colectivos indígenas donde apuntan pues a abusos entre ambos bandos, ¿no? Respecto hacia el pueblo indígena, cuando uno de los bandos viene y nace desde el propio pueblo indígena, ¿no? ¿Qué hay de cierto, qué hay de propaganda, qué hay de interés detrás de todas esas noticias? Y a ver qué nos podéis contar. Una vez más, gracias y de verdad un placer compartir tiempo con vosotros. Eskerrik asko. Un saludo. Escuché bien las dos preguntas de Euskal Herria. La primera, Colombia está en un momento muy histórico en que de manera creciente la sociedad colombiana ha tomado la decisión de pasar la página de la guerra. Eso se demostró en el acompañamiento que ha hecho de todos los acuerdos de paz con las FARC, el acompañamiento y el impulso de esta mesa de conversaciones, lo que está pasando esta semana en Colombia, la defensa de los acuerdos de paz ante los intentos del presidente Duque de reducirlos aún más. Entonces no hay duda que tenemos un interlocutor belicista
que está en el gobierno una extrema derecha violenta que hace la guerra de manera legal y de manera ilegal, clandestina, ilícita. Somos conscientes de que ese es el interlocutor, pero nosotros consideramos que impulsar una solución política del conflicto es la mejor manera de aislar a esa derecha violenta. Eso es lo primero. Tenemos esa convicción. ¿Por qué? En la medida de que en este momento en Colombia crece otra vez la voz por la defensa de los acuerdos de paz, pues se le reduce el margen de maniobra a Duque para que se sume a las agresiones contra Venezuela, porque el pueblo colombiano está diciendo queremos paz, o sea, queremos que en Colombia se acabe el conflicto armado interno, pero además nos oponemos a que Colombia abra un frente de guerra contra Venezuela, o sea, una segunda guerra. Ese sería el peor de los mundos. Entonces, que crezcan las voces en defensa de los acuerdos de paz es un activo político, es un acumulado político que también va a ayudar a neutralizar el papel belicista de esa élite colombiana que también ataca a sus países vecinos. Entonces, esa es la apuesta política. Y en eso no nos desanimamos y mantenemos la idea que así el gobierno diga que no quiere las conversaciones ahora, nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. Se posesionó el 7 de agosto y aquí lo seguimos esperando. Frente a la otra, las comunidades indígenas y negras en Colombia están en las zonas más excluidas y más empobrecidas, más olvidadas por el Estado. Y por supuesto allá estamos nosotros como guerrillas. Y también existen otras características que a veces se olvidan. Precisamente esas zonas más excluidas y marginadas es donde hay más recursos naturales en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una gran contradicción, que las zonas de mayores riquezas de bienes y recursos son las zonas en que las poblaciones son más miserables. Entonces, es la muestra de cómo el imperialismo, las potencias del norte del planeta saquean nuestros recursos y dejan a nuestras poblaciones en la miseria más absoluta. La mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo queda en la península de La Guajira, en el Caribe colombiano. Llevan explotándola desde los años 70. Pero allá se han muerto 4.000 niños indígenas guayú de hambre, de desnutrición. ¿Usted cómo explica eso? Bueno, para colocar un caso. Entonces, esa es la contradicción principal que se vive en las regiones. Ahí estamos nosotros. ¿Qué errores hemos cometido nosotros? A veces estructuras nuestras no respetan suficientemente las autoridades propias de estas comunidades. Ese ha sido un error. Pero tradicionalmente, desde que nació el ELN, ha habido una posición de respeto a las autoridades propias de los pueblos ancestrales y negros, a sus autoridades y a sus normas. Y cuando frentes nuestros se salen de eso, son llamados a cuentas, porque esa no es la política del ELN. Y cada vez que hay un error de estos, el ELN lo reconoce. O sea, nosotros somos de la política de dar la cara. Entonces, sí ha habido algunos errores, pero en conjunto con lo que sufren estos pueblos son cosas mínimas. En el Chocó hace 2 años hubo un líder indígena que murió. Nosotros pedimos perdón por ese hecho, dijimos que no era la política y hemos llamado a cuentas a los responsables. Y así, para decir un caso, pero eso ni son los casos mayoritarios, ni mucho menos de que esa sea la política del ELN. Hola, soy Gerardo Salkovich, editor de la agencia Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, y a Pablo Beltrán, jefe de la negociación de paz del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Le preguntaría cuál cree que son las principales debilidades de las democracias latinoamericanas hoy en día, y si cree que la lucha armada sigue siendo una opción real, sigue teniendo vigencia para lograr una transformación profunda, una transformación revolucionaria en las sociedades de nuestra América. Escuché bien la pregunta del director de Nodal.
Yo coloco un ejemplo. Los líderes de América Latina, cuando llegan al gobierno y buscan hacer una política más en beneficio de sus pueblos, tienen que entrar en disputa y en contienda con las grandes empresas multinacionales de saqueo de los recursos. ¿Por qué coloco esto? Porque cuando Evo Morales logra llevar muchos logros en salud y educación al pueblo boliviano, es porque ha logrado tener una política más soberana frente a sus recursos. Entonces hay una relación entre pelea por la soberanía, entre logros de soberanía y autodeterminación, y poder hacer un gobierno democrático en sus países. Entonces es inversamente proporcional. Entre usted más se someta a las multinacionales extractoras de recursos, más antidemocrático es. Y entre más logre tomar distancia de ellas, más democracia puede llevar. Esa es la experiencia de América Latina. Y ese es el problema. Entonces, por eso hoy vivimos una conservatización del continente, porque el imperialismo ha logrado colocar en los gobiernos a personajes amigos de ellos, funcionales a ellos, que les permiten hacer lo que sea con los recursos. ¿Y qué va a pasar? Pues más dificultades para ese pueblo. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué va a pasar en Ecuador? Entonces, esa es la historia de América Latina. En esto a mí me gusta mencionar al finado Samir Amin. Él decía que el capitalismo en esta crisis, el único pulmón que le queda es ir al sur del planeta a intensificar el saqueo. Entonces, ese es el punto donde estamos. Potencias del norte tienen un aire saqueando más el sur. Ese es el punto. ¿Qué tenemos que hacer los pueblos? Pues enfrentar eso. ¿Cuáles son las consignas? Ya dijimos, es pelear por la autodeterminación, la soberanía, la no injerencia. Es pelear contra el plan de guerra imperialista, porque el plan de guerra imperialista es el soporte del saqueo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Nosotros qué hacemos? Pues nosotros decimos, cuenten con el ELN para impulsar unas salidas políticas a los conflictos internos, para impulsar una lucha contra el plan de guerra imperialista, pero también cuenten con el ELN para la resistencia. A nosotros de muchas partes de América Latina nos dicen cómo nos ayudan ustedes a proteger el liderazgo social y político que los paramilitares de derecha en cada país están amenazando. De eso sabemos nosotros. Entonces, de defender a los luchadores sabemos, de la resistencia sabemos. ¿Cuánto más vamos a necesitar hacer esa defensa de esa resistencia? Hasta que el plan imperialista de guerra esté activado. Entonces, ellos dejan de hacernos la guerra, nosotros dejamos de defendernos. Esto es una cultura de paz basada en la resistencia. Desde Cádiz, Andalucía, Gonzalo Grimaldi. La pregunta es, ante el escenario prebélico que el imperialismo está organizando en la frontera colombiana de Venezuela, Estado Táchira, con miles de soldados estadounidenses en territorio colombiano, ¿cómo actuaría el Ejército de Liberación Nacional como defensor de los derechos sociales y de la soberanía, no solo en Colombia, sino también por cómo afecta a toda Latinoamérica? Gracias. Bueno, para el compañero de Cádiz, el ELN lleva muchas décadas en la frontera con Venezuela. Y desde que comenzó el gobierno de Chávez hace 20 años, lo que ha hecho en esa frontera común es favorecer el avance de la revolución bolivariana. Cuando unidades nuestras, por una u otra razón, tienen que pasar la frontera, lo primero que se les dice es respeto a las autoridades estatales, respeto a las autoridades comunitarias. Nosotros somos de paso. Ya en un escenario de guerra, pues por supuesto que el escenario de guerra más intenso está hoy en la frontera del lado colombiano, lo estamos confrontando y no hay duda
que si hay un escenario de guerra más amplio al interior de Venezuela, el propio pueblo venezolano, con sus milicias, con la Fuerza Armada Bolivariana, va a confrontar esa invasión imperialista. De eso nosotros no tenemos dudas. Un general venezolano me decía a mí, ¿usted cree que si a nosotros el pueblo nos fuera a derrocar, le estaríamos dando fusiles a las milicias? Pues con esas mismas milicias nos derrocarían. ¿A cuánto están llegando las milicias en Venezuela hoy? A 2 millones. Entonces, la decisión del pueblo venezolano es de seguir defendiendo su revolución y de confrontar una invasión imperialista. Y nosotros, desde Colombia, lo que hacemos es respaldar, y en la frontera, la parte que nos toca, ya nos está tocando, pues vamos a seguir en esa defensa para que esa agresión imperialista no prospere y para que América Latina y el Caribe de verdad sea una región de paz. Ese es nuestro aporte. Mi nombre es Hernán Salina, de Radio Centenario de Montevideo. La pregunta para el comandante Pablo Beltrán es si el ELN, para el diálogo con el gobierno colombiano, pretende tener en cuenta algunas situaciones que se han dado con el proceso de las FARC, como ha denunciado el comandante Iván Márquez, el de no entregar las armas, por ejemplo, hasta que se concreten algunas garantías que el ELN plantee para que se den esos acuerdos. Saludos desde Uruguay. Para el compañero de Montevideo. En varias reuniones que hemos sostenido con el secretariado de las FARC, antes, ahora último, no nos hemos vuelto a reunir, les decíamos un refrán popular que dicen nuestros campesinos: el que va adelante le pican las avispas. Y ellos eran conscientes de que al ir adelante, en este proceso de paz, nosotros íbamos a estar muy pendientes de sus aciertos y de sus errores. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es un estudio detallado de todo el proceso de ellos, tomar enseñanzas, sacar lecciones aprendidas, y esa que dice el compañero de Montevideo es una de las primeras. Que yo se la resumo en esto. Si se pactan unas cosas, para nosotros el criterio es que la implementación de los acuerdos sea simultánea. Usted cumple, yo cumplo. Pero usted incumple, pues yo incumplo. ¿Qué multinacional hoy no firma con estos países de América Latina cláusulas de incumplimiento? Todos. Entonces, ¿por qué nosotros los revolucionarios no hacemos lo mismo? Si usted cumple, me obliga a cumplir, pero si usted incumple, me abre la puerta para que yo me cumpla. Eso es una gran enseñanza. Otras, nosotros pensamos de que la sociedad colombiana debe participar muy desde el inicio en todo el proceso de paz. O sea, que la participación no debe ser después en la implementación, sino desde el inicio. Y eso lo hemos tratado. Una tercera, para nosotros es muy importante que haya una cohesión en las clases dominantes frente a esto de la paz, porque ellos han usado un viejo truco, que las FARC negoció con Santos, pero vino Uribe y desconoció lo de las FARC. Pues nosotros les tenemos que exigir, es una posición como clase, como Estado, porque si ellos se abrogan el derecho de que una parte del Estado niega lo que la otra firma, o una parte de las clases dominantes niega lo que la otra firma, pues ¿qué seriedad de interlocución tenemos? ¿Qué es lo que ha sufrido las FARC? Entonces, muy de manera rápida, esas son algunas de las enseñanzas que hemos sacado nosotros del proceso de los compañeros de las FARC. Mi nombre es Luis Martínez, soy de la cuenca de Río Tuando, municipio de Río Sucio. Actualmente soy el secretario de la Asociación Rural de Desplazados del municipio de Río Sucio. Actualmente queremos hacer una pregunta al gobierno nacional: ¿por qué no continúan con los diálogos que se traían en Cuba? Porque creemos que esa es la mejor salida que se le puede dar a este conflicto que lleva más de 60 años en nuestro país. A todos los habitantes del Bajo Atrato, de Río Sucio, les queremos manifestar esto. Cuando llegó el gobierno de Duque le dijimos:
démosle continuidad a los diálogos en medio de un cese bilateral. Es la manera de tener una paz completa. Pero Duque ha dicho por fuera a sus amigos, a su gente de confianza, que la agenda con el ELN tiene dos partes. Una primera parte que es ponerlo a sangrar, debilitarlo militarmente, acabar con toda la dirección del ELN. Y después un paso 2, debilitado ya el ELN, ellos lo llaman ponerlo a sangrar, ahí sí llamarlo a una mesa, que por supuesto será una mesa de rendición. Entonces, como ese es el plan de ellos, nosotros le decimos, bueno, ese es el plan de Uribe y de Trump, pero un plan que le sirve a la sociedad colombiana es que se reanuden las mesas de diálogo, que se le dé continuidad a la agenda de conversaciones y que esos diálogos se hagan en medio del cese bilateral. En conclusión, están dos propuestas contrapuestas y es bueno que el país sepa que eso es la situación de por qué no se reanuda esta mesa y cuál es la disposición del ELN para el diálogo. Luis Octavio Martínez Córdoba, soy de la cuenca del río Truandó. Actualmente soy secretario de la Asociación Rural de Desplazados del municipio de Río Sucio. Actualmente queremos hacerle una pregunta al ELN, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros las comunidades participar en la agenda para el proceso que se piensa llevar en La Habana, Cuba? Para las comunidades del Truandó y de Río Sucio, conocemos que en este momento es la zona donde más está duro el conflicto con el paramilitarismo. Ustedes saben de que esa zona ha sido de disputa muy antigua con los paramilitares porque las usan para todos sus tráficos y que el ejército los deja hacer eso, son aliados y en última los respalda. Lo que hemos dicho es que hay que buscar que las comunidades del Chocó organizadas se le dé vida a un acuerdo humanitario por el Chocó que quedó perfilado desde el gobierno anterior, pero este gobierno de Duque no quiere ni siquiera saber de él. Entonces, que haya acuerdos humanitarios en los territorios más afectados por la guerra es un paso que comenzamos a dar en estas conversaciones y que pensamos que hay que proseguir y esperamos que las comunidades presionen para abrirle los oídos al gobierno y vean que eso es una buena alternativa, que haya acuerdos humanitarios en las regiones. María Gabriela Rodríguez, periodista venezolana de Alba Ciudad 96.3 FM. Quisiera preguntarle al comandante del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, si considera o cree que realmente alcanzarán un acuerdo de paz con el gobierno colombiano de Iván Duque, justo en este momento de Latinoamérica en el que este gobierno ha expandido sus acciones guerreristas incluso contra Venezuela. Para Alba TV en Venezuela. Nosotros en Colombia llevamos 70 años de guerra interna. La sociedad colombiana ha tomado la determinación de que hay que pasar esa página. Nosotros como organización político-militar, pues lo que tenemos es que sumarnos, respaldar ese anhelo. Que las clases dominantes no quieren, eso es problema de ellos. Es que la mayoría de la sociedad colombiana quiere la paz. Nosotros trabajamos por una solución política del conflicto y trabajamos para configurar unas mayorías nacionales por la paz que presionen a esa derecha violenta que no quiere la paz. Esa es la solución, la movilización de esas mayorías. Y también somos conscientes que en la medida que esa extrema derecha violenta que está hoy en el gobierno en Bogotá, sea presionada para buscar salidas de paz al interior, se le hace un llamado para que no busque guerras en el vecindario, porque sería el peor de los mundos Colombia sin resolver una guerra interna, abrir una guerra con Venezuela.
Eso no lo quiere ni el pueblo venezolano, ni el pueblo colombiano, ni nadie. Eso lo quiere Uribe y Trump. Entonces, aislar el plan de guerra imperialista y aislar esas posiciones belicistas de la extrema derecha violenta en Colombia, a eso apunta el llamado a buscar una solución política, a buscar soluciones dialogadas. Entonces, por eso, el ELN tiene esta mesa de conversaciones activada, así la otra parte no se haya presentado. Aquí seguimos y lo seguimos esperando. Yo soy Michelle de Melo, soy de Brasil, militante del Polo Comunista Luis Carlos Prestes. Mi pregunta es, ¿cuál será la salida del ELN en caso de que los acuerdos de paz no se den? Para los compañeros que llevan ese gran nombre de Luis Carlos Prestes, nosotros llevamos 55 años siendo una guerrilla de liberación nacional y que lucha por el socialismo. Enfrentamos un plan de guerra imperialista, enfrentamos a una extrema derecha violenta en Colombia y somos conscientes que hay que configurar a que la mayoría del pueblo colombiano aísle esas posiciones del plan de guerra imperialista y de la extrema derecha violenta. Esa es la agenda estratégica del pueblo colombiano y por supuesto la nuestra. Entonces quiere decir que si logramos que se haga un pacto de paz con este gobierno, pues lo cumpliremos. Pero a su vez no quiere decir que vamos a seguir peleando para que el plan de guerra imperialista sobre América Latina se desactive. Entonces son dos grandes tareas. Y si no hay acuerdo de paz, pues vamos a seguir en la resistencia. Y los pueblos de América Latina y el Caribe deben saber que así como nosotros queremos de que América Latina y el Caribe sea una región de paz, también llamamos a resistir el plan de guerra imperialista. Entonces, en últimas, esto es una cultura de paz, pero basada en la resistencia. Un cordial saludo y un saludo para el señor Pablo Beltrán. Soy Víctor Chávez, periodista profesional con varios años de experiencia en el trabajo de los temas de construcción de paz en el suroccidente de Colombia, costa pacífica de Cauca y Nariño, Piedemonte y cordillera de los mismos departamentos, zona fronteriza, etc. Mi pregunta es la siguiente: ¿bajo qué puntos exactos o definitivos el ELN podría retornar a plantear una nueva mesa de negociaciones o la continuación de la que se venía desarrollando? Otra pregunta para el señor Pablo Beltrán. ¿Cómo explicarle a las comunidades pobres de Colombia, a las comunidades que padecen y sufren cuando se produce una operación de la organización ELN que termina en la explosión de un oleoducto, de una torre de energía eléctrica, y los más afectados o los únicos afectados son precisamente las poblaciones más vulnerables, que están en mayores condiciones de vulnerabilidad? Esa sería otra pregunta. Bueno, para mi compatriota Víctor Chávez en el Cauca, cuando el ELN tomó la determinación hace 30 años de buscar un camino de solución política, es también basado en la conciencia de que los que deciden las guerras son las élites, pero los que las sufren es el pueblo. Es pueblo tanto los policías como los guerrilleros, los soldados como los guerrilleros. Y las ganancias de las guerras sí van siempre a unos bolsillos. Eso está claro, es la historia de la humanidad. Entonces, de ahí la decisión de buscar una solución política del conflicto. Para iniciar la mesa de conversaciones con Duque, el ELN no ha colocado absolutamente ninguna condición ni ha colocado ninguna línea roja. Lo que le hemos dicho a Duque es: aquí está la delegación del ELN, desde que él se posesionó el 7 de agosto, aquí lo estamos esperando y no hemos colocado ninguna condición. Le hemos dicho temas los que quiera. ¿Quiere refutar temas los de pactados con Santos? Venga y los dice. ¿Que quiere traer temas nuevos? Tráigalos.
todo en la mesa. O sea, estamos aquí en la mesa, aquí los esperamos, la agenda, digan ustedes qué les interesa, nosotros traemos la agenda pactada con Santos y no hemos colocado ninguna condición. Eso así, es bueno que se sepa. Y segundo, sobre los sufrimientos de las acciones de guerra. Claro, de eso hemos aprendido bastante, que la guerra tiene que hacerse priorizando que no haya daño a objetivos civiles, a la gente. Eso es la política del ELN. Entonces, cuando un frente nuestro hace una acción y es más el daño que hace a la gente que a las fuerzas del gobierno, pues quiere decir que está mal hecha, está mal planeada, está mal realizada. Esa es la política. Que dice que el ataque a los oleoductos que está haciendo sufrir. Me voy a referir a un ataque, uno de los últimos que hubo en Norte Santander. ¿Qué ocurrió? Nosotros llevamos medio siglo haciendo esos ataques. ¿Cuál es la política? Que se le coloquen cargas mínimas para producir abolladuras en los tubos, no para roturas, sino abolladuras. ¿Por qué? Porque se obliga a que se pare el bombeo del crudo y a que se cambie el segmento y se haga la reparación. Esa es la política, en términos operativos. ¿Qué ocurrió? Que un frente hizo un mal cálculo y le colocó más del explosivo que se requería. Entonces, por eso hubo la rotura. Pero la política no es hacer las roturas, es hacer las abolladuras. Entonces, con eso que estoy diciendo, ¿qué es la política? ¿Cuáles son los errores? Y frente a ambos nosotros explicamos. Pues nosotros asumimos responsabilidades cuando hay accidentes o cuando hay este tipo de errores, pero eso no es la política. Así que un poco para terminar de una forma más relajada, o al menos eso espero, vamos a hacer algunas preguntas un poco más de corte, un poco más personal. Así, a mí me gustaría saber, y además me intriga bastante esto, cómo un estudiante de ingeniería de petróleo en los años 70 decide que tiene que pasar a una militancia más activa y cómo decide que sea en el ELN. Bueno, en los años 70 en las universidades en Colombia había mucha lucha social antiimperialista. Y en la universidad donde yo estudié en particular, la mayoría eran ingenierías. Entonces había mucho reclamo, por ejemplo, en mi facultad. Se leía mucho el libro Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa. Entonces el alma mater, la leche que uno bebía en el alma mater era antiimperialismo. Pero a su vez estaba muy fresca la imagen de Camilo Torres, el cura guerrillero, que decía: olvídense que la oligarquía va a gobernar para el pueblo. Conclusión, el pueblo tiene que tomarse el poder. Y es la oligarquía la que decide si entrega el poder de forma pacífica o de forma no pacífica. Así nos levantamos nosotros. Entonces, para uno la militancia política es la lucha por el poder. ¿Y el poder para qué? Para gobernar a favor del pueblo. Eso sigue vigente hoy. Y por supuesto que todo este tiempo nos ha enseñado más de la validez del antiimperialismo y de la validez de la lucha por el poder para el pueblo. O sea, ambas cosas son cosas muy fuertes que aún sostienen la lucha del ELN. En ese sentido, ¿nos podrías decir, así, un poco a lo mejor general, un referente político para usted en Colombia, a nivel latinoamericano y a nivel internacional? O sea, 3 referentes, mejor dicho. Sí. En Colombia hemos tenido muchos grandes, dijéramos, dirigentes. Ya mencioné a Camilo Torres, tendría que mencionar a Jorge Eliezer Gaitán, un liberal socialista de los años 40, que para nosotros ha sido un pilar de todas estas luchas por el poder para el pueblo. A nivel de América Latina, indudablemente Simón Bolívar, el papá del anticolonialismo, y un hombre que cuando se murió no tenía ni una camisa para colocarse. Y a nivel mundial, pues realmente Marx.
Hoy lo que le está pasando al capitalismo reitera lo acertado de la ciencia que dejó Marx en el estudio del capitalismo. Y en relación o no, una recomendación literaria, algún libro, bueno, literaria o política. García Márquez. Para entender el conflicto colombiano hay que leer 100 años de soledad. Y bueno, para acabar, ¿qué significa realmente la paz para el pueblo? La paz no puede ser ausencia de conflicto, porque la vida es conflicto, y no hay nada quieto, todo se mueve, hay clases, hay imperios. La paz en Colombia es que podamos dirimir la lucha política sin acudir a la violencia. Esa es la propuesta de solución política. Y en el punto 5 de la agenda dice eso. Vamos a sacar la violencia a la política, pero a ellos les cuesta eso. Pero bueno, lo escribieron. Vamos a ver si se le miden. Pero también esa agenda dice que hay que hacer unos cambios básicos urgentes. La agenda no dice que hay que construir el socialismo en Colombia mañana. No, dice hay que hacer un proceso de democratización. Unos cambios básicos urgentes. ¿Cuáles? Preguntémosle a la sociedad y pactemos esos. Esa es la agenda que tiene el ELN. Ponerle fin al conflicto armado y pactar unos cambios urgentes, una democratización. Muchísimas gracias por todo y por la respuesta y por la disposición, que le hemos robado también bastante tiempo al final. Si quiere añadir algo, pues... Pues yo primero agradezco la paciencia para escuchar y agradezco las preguntas. Y dejar, creo yo, un mensaje que es este. El pueblo colombiano ha sufrido mucho. Y cuando dice que va a buscar la paz, yo pienso que está consciente de eso y necesita mucha solidaridad, mucho apoyo. Y eso no va a reemplazar que los colombianos hagamos los esfuerzos por la paz, pero que otros pueblos se solidaricen, eso nos viene bien. Gracias. Muchas gracias a usted y a todo, y a toda la delegación. Mucho ánimo para todo el camino que os queda por recorrer. Bueno, gracias y buena tarde.